El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, estamos dándole gracias a Dios por esta gran fiesta de la Anunciación del Señor. Es una fiesta, es una solemnidad cristológica, ¿no? Pero involucra de una manera muy especial a la Santísima Virgen María. Por eso hemos querido tenerla aquí cerca de nosotros, para poder ser más iluminados por tan gran acontecimiento. Son muchas las consideraciones que tendríamos que hacer para hoy, ¿no? La primera lectura del profeta Isaías ya nos ilumina muchísimo, ¿no? Pone en evidencia una voluntad divina y también pone en evidencia la limitación humana ante las vicisitudes que estaba afrontando el pueblo de Israel bajo el reinado del rey Ahaz. Dios quiere actuar y quiere actuar de una manera poderosa. Sin embargo, la humanidad representada en ese momento en este rey pone en evidencia
¿Cuánto le cuesta al ser humano creer en el poder de Dios? Pero Dios se sirve de esa circunstancia, de esa duda, de ese ser reacio a involucrar a Dios en las cosas. Se sirve Dios de esta actitud humana tan limitada para decir entonces la última palabra, es decir, poner en evidencia la testarudez del ser humano, pero al mismo tiempo decir, sí que habrá una señal, sí que me voy a manifestar. O sea, ante esa realidad humana, histórica, muchos siglos antes de Jesús, Dios ya anuncia y dice, sí. El signo no va a ser algo, vamos a decir, meteorológico, como podría ser. Ellos estaban acostumbrados a signos muy especiales, como el mar que se abría, como la columna de fuego, o la nube, ¿no?, que acompañaba al pueblo. Estaban acompañados de signos así muy apoteósicos. Dios les dice, el signo va a ser que la Virgen concebirá y dará a luz. Y este que nacerá de ella será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y vendrá a salvar a su pueblo. Porque el pueblo de Israel estaba experimentando ciertas dificultades, no vamos a entrar ahora en el detalle, ¿no?, pero siempre el pueblo de Israel se encontraba en dificultades. Tenía que recurrir a Dios para ser rescatado, para ser liberado. Habían experimentado lo de Egipto, pero luego estuvieron sometidos a otros reinos, a otras realidades, en el exilio. Y la humanidad experimenta eso hoy en día también. Siempre el ser humano experimenta muchos dominios. Está sometido el ser humano y Dios quiere liberarnos de tantas cosas. Entonces Dios manifiesta allí que viene a liberar al pueblo, que va a venir a vivir en medio de nosotros, va a vivir en medio de nosotros para traernos vida. Esto queda anunciado y luego el salmista va a explicar un poco más cuál es la misión de ese Emmanuel, de ese Jesús que viene. Y es ofrecerse como sacrificio. Dice, ya estos sacrificios que ofrecen los judíos no te agradan. Un cabrito, un toro, una oveja, un corderito. No. Tú necesitas algo distinto. El Señor quiere algo distinto. Y entonces ya empieza a revelarse, a desvelarse la identidad mesiánica de aquel que va a nacer de la Virgen. Se empieza a revelar, se empieza a vislumbrar, a diseñar, ¿no? Aquí estoy, Señor. Ya no existen holocaustos, sino que aquí estoy, Señor. Y el autor de la carta a los Hebreos entonces va a servirse en parte de ese salmo para explicar todo el sacrificio de Jesús. Que Jesús es el que se sacrifica por nosotros, el que viene a dar la vida por nosotros. Y para eso necesita algo. Necesita un cuerpo, necesita una sangre que derramar. Se va desvelando poco a poco la identidad de Jesús. Miren esto, hermano, es muy importante que lo tengamos claro, porque esto es el centro de nuestra fe. Esa encarnación del Hijo de Dios necesaria para ofrecerse como sacrificio, que es lo que vamos a celebrar, a conmemorar en la Semana Santa. Ese sacrificio no de un cabrito cualquiera, un corderito, un toro, sino de aquel que viene a salvar a toda la humanidad. Ese sacrificio tiene que ser eficiente, tiene que llevarse a cabo, ejecutarse. Y para eso, ese que se va a sacrificar necesita un cuerpo, necesita una sangre que derramar. Y ahí es donde entra en acción ella. La iglesia no puede dejar de celebrarla a ella, de
de meditar y reflexionar sobre este mecanismo, este procedimiento, este modo de actuar divino. Nosotros en el tiempo de Cuaresma hacemos esta pausa para dejarnos fascinar por el modo de actuar de Dios. Entonces Dios quiere rescatar la humanidad desde nuestra humanidad. Es el Dios el que rescata, Dios rescata, pero también se sirve de nuestra naturaleza humana para rescatarnos. Y por eso es tan importante celebrar el día de la encarnación o de la anunciación del Señor a la Santísima Virgen María, porque se empieza a concretar de una manera muy particular aquello que ya Isaías había anunciado, que a lo largo del Antiguo Testamento se había ido pues preparando. Y desde antiguo, piensen nada más en Abraham, el sacrificio de Isaac. Ya Dios nos va desvelando a través de la llamada que le hace a Abraham, nos va desvelando que es un hijo, es un hombre, un ser humano, un hijo el que se va a sacrificar. Pero el ángel le toma la mano a Abraham y esto no se lleva a cabo porque no es ese el hijo que tenía la capacidad de liberar eficazmente a toda la humanidad, la que existió, la que existía y la que llegó a existir y que sigue existiendo hoy en día. Entonces tenemos que tener muy clara la importancia de la eficacia de la redención. El sacrificio tiene que ser eficaz, no puede haber margen de error, tiene que ser algo perfecto. Y por eso escoge a ella, a la perfecta, perfecta en cuanto que fue concebida sin la mancha del pecado original, nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Es ella la que puede concebir en sus entrañas al Hijo del Eterno Padre. Es ella la escogida, es ella la anunciada por los profetas. Y ella en su pureza, en su inocencia, ella va madurando todo esto, ¿no? Hasta que llega el gran día, el día en que el ángel la visita. Y ella con sus palabras, con su experiencia, va a llevar a cumplimiento muchas cosas que se habían dicho en el Antiguo Testamento, ¿no? Alégrate María, Ave María es alégrate María, la traducción del griego sería más esa, alégrate María, Jaire o María, ¿no? Alégrate María, llena de gracia. Esto se había anunciado de alguna manera en el Antiguo Testamento. El profeta Zacarías, en el libro de Zacarías lo dice, ¿no? Gózate, hija de Sión, porque el Omnipotente, el Poderoso, vendrá a ti, entrará en ti. O sea, todo el procedimiento de la encarnación, del acontecimiento de la encarnación en las entrañas de la Virgen, que hemos escuchado en Isaías, también Zacarías y otros lo anuncian, lo explican, o lo anuncian, lo profetizan, y ya queda evidenciado en la anunciación, ese día allí en Nazaret, con esa visita del ángel, ¿no? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Porque lo bonito del Evangelio, lo bueno, es que hay toda una explicación muy misericordiosa, muy llena de bondad. O sea, un Dios que quiere que nosotros entendamos lo que está pasando, para que nosotros podamos explicar inclusive a nuestros niños. El Espíritu del Señor descenderá sobre ti, el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios, y de hecho lo es. Es una fuerza de Dios. Esa fuerza de Dios que acompañaba a los israelitas, esa nube, ¿no? Cuando la nube bajaba sobre la tienda del encuentro, cuando los israelitas sentían esa presencia de Dios, eso lo experimenta la Virgen María en ese momento. Está ocurriendo todo simultáneamente. El ángel va anunciando y al mismo tiempo va ocurriendo. Lo que había sido anunciado para que ocurriera más adelante, en este momento es anunciado para que ocurra simultáneamente. Se va llevando a cabo en el tiempo y en el espacio. En Nazaret, en un día específico, en un momento específico.
Esto marca la historia de la humanidad. La iglesia no puede dejar de celebrar este momento. Y va a acompañar la tradición de la iglesia desde de los primeros siglos. Se va delineando poco a poco. Siempre Oriente nos lleva un poco a la delantera, nuestros hermanos griegos, pero también el mundo romano lo va concretando. Y ya pues con las últimas reformas litúrgicas, esta fiesta va a ser elevada pues a una solemnidad de esta envergadura, de este calibre. Es algo muy grande. La anunciación de la Santísima, del Señor a la Santísima Virgen María. Entonces la respuesta de María Santísima es importante. ¿Cómo reacciona ella? Pues primero se queda turbada. ¿Cómo es esto? No es posible. Claro, porque hay toda una humanidad también. Ella sabe que ella es virgen y eso es un impedimento para que ella pueda estar embarazada. Así que es legítimo. Ella no está cuestionando o dudando de lo que el ángel le dice. Ella quiere entender. ¿Cómo es eso posible si yo no conozco varón? Permanezco virgen. Ella está clara. Entonces ella quiere entender cómo es que va a actuar Dios. Entonces de ahí la explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Nosotros en nuestro camino de fe tenemos que hacer estos procesos. Nosotros recuerden siempre que la Virgen María es como la primera de los redimidos. Y ella queda como referencia para que nosotros vivamos una experiencia de fe, por ejemplo, para que nosotros recibamos a Jesús dentro de nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, empezamos todo ese proceso, porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo, también viene a nosotros. Y vamos siendo liberados de aquello de lo cual ella fue preservada. Ella fue preservada del pecado original. Nosotros en el bautismo quedamos liberados del pecado original, con la oración de exorcismo y la unción prebautismal. Y por eso es tan importante bautizar a nuestros niños desde pequeñitos. Más tardar, repito siempre, a los 3 meses un niño tiene que estar bautizado, si creemos realmente en el poder del Señor. Y nosotros estamos llamados a vivir de alguna manera ese proceso que ella vivió, esa experiencia que ella vivió. Y esto nos tiene que llenar de alegría a nosotros, así como alégrate María, así alégrate nos dice nosotros el Señor cuando recibimos el Espíritu Santo. Es una fiesta, la de hoy, una solemnidad que glorifica a Dios por cómo actúa, por cómo se encarna. Exalta también a la Santísima Virgen María, la glorifica, la empieza a glorificar. Una glorificación, una exaltación que va a llegar a su culmen ¿en qué acontecimiento? En la Asunción, de la Santísima Virgen a los cielos. Esto es todo un proceso que ella vive. Es concebida en el vientre de Ana sin la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque ella va a llevar en sus entrañas al Hijo del Eterno Padre. Así que ella es preparada. Y en virtud de toda esa experiencia, ella entonces es llevada en cuerpo y alma a los cielos en la Asunción. Nosotros estamos llamados a vivir ese proceso también, ese ciclo, a experimentarlo de alguna manera. Nos vamos purificando, solo que nosotros nos purificamos a veces a fuerza de golpe, de estremecimientos, de tantas cosas que estamos llamados a vivir, de la purificación, de la penitencia, del ayuno. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que tiene que ser domado. El de ella no tenía que ser domado, ya había nacido purificada. Nosotros sí tenemos que purificarnos cada vez en el tiempo, ¿no? Desde que recibimos el bautismo empieza ese proceso del ser humano. Nosotros como comunidad de fe, tenemos que sentirnos privilegiados. Yo tuve la dicha de que se me concediera, que la ordenación se diera ese 25 de marzo, en pleno año del jubileo del 2000, la ordenación por manos de Monseñor José Sebastián Laboa, que había estado muy vinculado pues a Panamá en un momento muy importante de nuestra historia también, ¿no? Entonces, siempre pues le he dado gracias a Dios que me concedió esa gracia de ser ordenado un 25 de marzo y meditar sobre todo lo que Dios nos llama a hacer a nosotros y me llama a mí también pues como sacerdote, como consagrado, a vivir.
a vivir ese proceso a través de la experiencia ministerial, cada uno a través de su experiencia, a través de la experiencia de la vida conyugal, a través de la experiencia de la vida consagrada, a través de la experiencia de la vida ministerial, y a través de distintas experiencias, a través, también en la soltería, siempre sirviendo a Dios y a la iglesia, cada uno en su realidad. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por todo lo vivido en estos 26 años. Y le pido que en este día nosotros también podamos pues ahondar en la contemplación del misterio que nos salva. A veces nos cuesta mucho, ¿no? Los cristianos estamos llamados a ser místicos, todos. Y es una lástima cuando, empezando con los sacerdotes, reducimos esa experiencia mística a cosas terrenales, buenas, pero terrenales. No nos damos cuenta de que Dios nos llama a contemplar el misterio y a vivirlo para poder ser eficientes en el ejercicio de la caridad, por ejemplo. Si nosotros no vivimos una experiencia mística profunda, si no contemplamos, si no penetramos los misterios de Dios, no nos dejamos fascinar por ellos, anonadar, y no vamos a poder concretarlos en el camino de la vida. La conclusión de la Santísima Virgen María fue definitiva, determinante. Después que el ángel le explicó todo, que el ángel la escucha y va a su encuentro, ¿no? Para que esa muchacha entienda lo que está pasando, ¿cuál es la conclusión a la que ella llega? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según lo que tú has dicho, o sea, tu voluntad. Cuando Jesús le enseña al Padre Nuestro a los apóstoles, uno de los enunciados, ¿cuál es? Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Por eso es la misma experiencia que nosotros estamos llamados a vivir, pero tenemos que contemplar el misterio, o sea, conocerlo, penetrarlo. No lo vamos a entender muchas veces porque es un misterio, si no, no sería misterio, si lo entendiéramos perfectamente. Pero el hecho de que no podamos entenderlo perfectamente porque es un misterio, no quiere decir que no podamos conocerlo y contemplarlo. El cristiano tiene esa posibilidad, ese privilegio de poder acceder a grandes verdades aún sin entenderlas. Que meditábamos el domingo, ¿cuál era la expresión del ciego que a mí tanto me gusta? Yo solo sé que yo no veía y ahora veo, punto. Yo no sé qué pasó. Ese hombre me tocó los ojos y ya antes no veía y ahora veo, punto. No hay que explicar tantas cosas, pero él conoce una verdad de lo que le ha ocurrido. ¿Cómo ocurrió? Entonces, a veces la vida mística nos va a permitir comprender como a ella. El ángel le explicó, le dio algunas explicaciones a la Virgen. A veces nos las dará, a veces no nos las dará. Nosotros tenemos que abandonarlo y llegar a la conclusión de la Virgen. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ahora bien, esas palabras de la Santísima Virgen María, si nos ponemos a ver, son las mismas que se atribuyen al Hijo del Eterno Padre, cuando dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Así que dije, aquí estoy, para hacer tu voluntad. O sea, el primero que empieza esta dinámica de cumplir la voluntad del Padre es el mismo Hijo del Padre, cuando acepta la voluntad del Padre de enviarlo a salvarnos. Aquí estoy, Señor. Y esta es la parte tremenda, pero también maravillosa de nuestra fe, que nosotros estamos llamados a hacer eso, a decir, aquí estoy, Señor. Y si eso implica inclusive entregar la propia vida, hay que estar dispuesto a hacerlo. Pero nos cuesta, estamos muy anclados a esta vida terrenal y nos cuesta estar dispuestos a morir. Y morir no significa solamente la situación extrema. Morir es todos los días. Y para estar dispuesto a morir quiere decir a renunciar a mí mismo, a mi ego, a mi triunfo, a mi gloria personal. Tengo que estar dispuesto a amar. ¿Qué es lo que hace que Jesús de Nazaret, que la palabra eterna del Padre, haga la voluntad del Padre? Que ama a su Padre, que hay un amor subsistente dentro de la Trinidad, el amor trinitario. Es el amor, al final de cuentas,
lo que permite que uno pueda decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lo que hace que María Santísima se entregue totalmente de esta manera, el sí de María, el fiat, ¿no? El fiat, el hágase de María responde a un amor. Es el resultado de un amor profundo. Entonces nosotros también tenemos que vivir eso. Por eso es que el mandamiento por excelencia es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Si esto no está, estos son elementos fundamentales de la ecuación. Si esto no está, no se puede dar lo demás. Usted puede hacer saltos mortales. Si en su corazón no hay un amor, por ejemplo, a la humanidad, usted es un simple filántropo, aunque la palabra filántropo significa amante del hombre, del ser humano, en griego, filantropía, pero se entiende como una acción de la voluntad, simple y sencillamente, de la conciencia, como un valor. Son valores, hacer el bien a los demás. El cristiano no se puede contentar con poner en práctica un valor, tiene que ir más allá. Y ese más allá significa amar. Estar dispuesto a amar hasta el extremo. Entonces yo hago el bien a los demás no porque me lo inculcaron y porque es algo ideológico, como puede ser el caso de la filantropía. No, yo hago el bien a los demás porque yo amo a los demás, porque yo siento este deseo de servir y de entregarme a los demás. No importa, no estoy esperando mi gloria personal, no estoy haciendo las cosas para que me agradezcan o para que, sino porque me deleito en hacerla, estoy feliz de hacerlo. Claro, Dios derrama gracias en nosotros. Se va generando un mecanismo de gratitud, pero que va surgiendo espontáneamente en aquel que recibe ese beneficio de Dios, de parte de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, claro que tenemos que agradecer a Dios, tenemos que agradecer a María Santísima, dar las gracias porque ella está llena, porque ella se dejó llenar de la gracia de Dios. Damos gracias a Dios y así entonces ese mismo dinamismo subsiste dentro de nosotros y podríamos seguir meditando, ¿no? Para comprender la importancia de esta fiesta del día de hoy. No es celebrar solamente un acontecimiento histórico, sino todo el significado teológico, es decir, del amor de Dios que está detrás de ese acontecimiento. Porque Dios es omnipotente. Dios podría haber hecho las cosas de otra manera. Dios habría podido hacer aparecer Jesús ya adulto. Oye, ya para qué 33 años entre lo que embrión, bebé, chiquillo, adolescente, joven, adulto. Dios habría podido decir para que, oye, y aparece Jesús ya adulto ahí listo para sacrificarse. Pero esa no es la pedagogía de Dios. Dios quiere entrar en nuestra realidad humana, conocerla, sufrir con nosotros, llorar con nosotros, como hizo este domingo. Lloró ante la tumba de Lázaro. Pidamos al Señor, que Dios, hermanos, que nos bendiga en este día con su palabra, que nos ayude a ser más meditativos, más reflexivos, que nuestras decisiones, que lo que pensamos, que lo que sentimos, que lo que hacemos, que lo que decidimos, esté determinado por el amor de Dios que se debe encarnar en nosotros. Pidámosle eso al Señor, que siempre busquemos el bien del otro, no el bien personal, porque entonces caemos en el egoísmo, nos volvemos egoístas. Que aprendamos a sufrir, como se dice hoy en día, ser empáticos, pero realmente el término evangélico es ser compasivos y misericordiosos. Es lo que nos pide Jesús en el Evangelio. O sea, sentir con el otro, que nos duela lo que al otro le duele. Y eso nos va haciendo desarrollar la capacidad de atender varios frentes, con limitaciones, porque no somos Dios, pero podemos convertirnos en instrumentos de Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Le damos gracias a Dios porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Alabado sea Jesucristo. ¡Viva la Santísima Virgen María! ¡Viva! ¡Viva el sí de María! ¡Viva! Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a renovar nuestra fe en ese Dios
que se hace como nosotros en el vientre, en las entrañas de la Santísima Virgen María. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible